Ok, muy buenas tardes. Para continuar con nuestra seminario de experiencias docentes y proyectos educativos en el área de enseñanza de las matemáticas, el día de hoy nos acompaña Isaac Aviña Camacho con la charla y cómo se enseña estadística en educación superior. Entonces, Isaac, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra, todos tuyos. Ok, pues muchas gracias por la invitación, Jesús, y pues bueno, estudiantes de ahí de la maestría, pues la intención de esta breve charla es irles como presentando, ¿no?, un poquito de lo que me ha tocado ir desarrollando. Este tema es qué y cómo se enseña estadística en la educación superior, pues un estudio de caso. De manera pues particular, pues soy profesor de asignatura en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y también estoy en la parte administrativa en el área de diseño curricular y acreditaciones. Entonces prácticamente el desarrollo, ¿no?, de este trabajo tiene la intención de analizar, ¿no?, o revisar pues cómo se enseña en este caso estadística en la universidad a la que pertenezco, ¿no? Y bien, durante esta breve charla, mi intención es poder expresar con ustedes, pues, lo que es la estadística y su importancia, que ya lo han de tener muy, muy presente, cómo se lleva a cabo la estadística en la universidad, o cómo es, o por qué es importante, ¿no?, la estadística para los universitarios, o en la educación superior, o incluso, pues, de posgrado. Alguna caracterización de los contenidos estadísticos en el sentido de qué se enseña de estadística en la universidad en la que trabajo, por eso es un estudio de caso, cómo se enseña y algunas conclusiones y reflexiones. De igual manera, pues esta presentación se la voy a poder compartir al doctor Jesús para que también la puedan tener ustedes y también pueda ser útil de consulta, ¿no? Entonces, pues prácticamente la intención de esto, pues es reconocer, ¿no?, que actualmente la estadística en sí o el contenido estadístico ya está teniendo una presencia en el currículo de no solamente asignaturas relacionadas o carreras relacionadas con matemáticas, ¿no? Ya vemos algunas disciplinas como las de la salud, el área de la salud, las ingenierías, las ciencias sociales, deportes, educación, en las cuales existen ya materias, ¿no?, o asignaturas en las cuales se ve algo de estadística, ya sea estadística descriptiva, inferencial o incluso algunos contenidos mezclados de estadística con probabilidad, ¿no? Pero por lo menos ya a nivel superior, pues está visualizando asignaturas relacionadas con esto. Entonces, la inclusión de estos contenidos, pues ya en los planes de estudio ya es una práctica, pues ya común en la mayoría de los países desarrollados, y esto ha permitido, ¿no?, el avance de la investigación y el desarrollo curricular en esta área específica, esto de acuerdo con Toapanta, ¿no? Y bueno, como les comentaba, ¿no?, ya por lo menos existe o aparece en los planes de estudio, en este caso de la universidad en la que realicé el trabajo, pues ya existe, ¿no?, por lo menos ahí en algunas carreras, una asignatura relacionada con estadística. Algo que también es importante, pues ahora sí que rescatar, ¿no?, es que el desarrollo del razonamiento y el pensamiento estadístico, pues hoy en día, pues cobra una mayor relevancia, y esto se debe, pues, al boom, ¿no?, o a la creciente generación de información que tenemos acceso. Ya todo lo buscamos en internet, buscamos TikToks para poder construir una casa, ¿no? O arreglar eh, una estufa o hacer algún pastel. Hay bastante información hoy en día. Puedes poner en Google, ¿no?, buscar sobre alguna, a lo mejor, temática, ¿no?, de su tesis, y van a haber cientos, ¿no?, si no es que miles de recursos o de fuentes de información. Y bien, pues ahora sí que toda esta exposición a estos datos o a esta información, o estamos expuestos a nuevas informes de resultados, a lo mejor muy probablemente por su tesis, a lo mejor están investigando en bases de datos de INEGI, de CONAPO, o de algunas otras instancias en las cuales nos presentan números, ¿no?, o estadísticas, gráficos y todo ello. Pues
dado a esto, pues se requiere, ¿no? O surge la necesidad de crear o desarrollar más que nada en los estudiantes universitarios, pues la capacidad de analizar esta información de manera crítica con la intención pues de tomar pues buenas decisiones. Y desde finales del siglo XX a inicios del XXI se han desarrollado distintos tipos de estudios relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la estadística. Ahí van a ver a estos autores, ¿no? Entre otros más. ¿Qué temas están investigando sobre estadística o hacia dónde van las vertientes? Algunas tienen que ver con las actitudes de los estudiantes o los profesores hacia la estadística, otros sobre cómo la influencia que tiene la tecnología en el aprendizaje de la estadística. No sé si han escuchado de la alfabetización y la cultura estadística. También son temas relevantes que han empezado a surgir desde estos siglos hasta hoy en día, sobre temas, estudios, ¿no? De esta parte de la estadística. Así también, otro de las ramas o de las vías de estudio son la naturaleza de los contenidos estadísticos y su secuencia en el currículo, que es prácticamente a lo que me voy a detener, ¿no? Si bien es cierto, he desarrollado o he estado trabajando o estoy trabajando en otros temas como actitudes hacia la estadística y ello, en este caso, pues hoy voy a hablar sobre más que nada los contenidos estadísticos y cómo está dentro de esta cuestión curricular, ¿no? En la universidad. La estadística en la universidad, y yo creo que si ustedes se remontan un poquito, a lo mejor a su licenciatura, que muy probablemente vieron contenido de estadísticas, o a lo mejor ahorita en la maestría ya están viendo también algunos elementos estadísticos, pues nos damos cuenta que la enseñanza en la universidad pues sigue centrada en los aspectos procedimentales, ¿no? Es decir, aprendernos una fórmula, sacar promedios, sacar medianas, diferenciar de una fórmula cuando son datos agrupados, cuando no lo son, etcétera, etcétera. Y esto, pues sí, a lo mejor no solamente arrastrando el lápiz, no haciendo la operación, sino que a lo mejor utilizando un software estadístico o no necesariamente pues estadístico, eh, pero vemos que sigue siendo o toda la atención se está en obtener un resultado. Ah, ya obtuve, no sé, 25 de moda. Bueno, ¿y ese 25 qué es, no? Nos queda como tener ese reforzamiento profundo de esos conceptos, ¿no? ¿Qué implica el que yo obtenga este resultado en mi desviación estándar? O, o que sea bimodal o que sea multimodal, este fenómeno, ¿no? Que estoy estudiando. Y pues de una u otra forma, pues se deja de lado pues la adquisición de, ahora sí, habilidades pues estadísticas. ¿Qué tipo de habilidades? Pues el pensamiento estadístico, el razonamiento estadístico y la alfabetización estadística. Incluso tú y Snyder expresan que los cursos de estadística presentan una carencia en la generación del razonamiento y el pensamiento estadístico en los estudiantes. Esto se evidencia, pues dado que al llevarse de esta manera, pues se enfrenta el reto, ¿no? De las asignaturas de estadística, de generar pues espacios un poco más activos y colaborativos que resulten también pues en una aplicación en la vida cotidiana de los estudiantes con la intención pues de demostrar, ¿no? Que la estadística tiene un significado más allá pues del aula. No sé, hasta aquí algún comentario. Vamos bien. Algo que les recuerde, o sea, no sé cómo si me pueden expresar, si es posible, ¿no? También ahí sí desconozco, si es posible que puedan comentar cómo fue su clase de estadística, a lo mejor en licenciatura o incluso ahorita en posgrado. ¿Están de acuerdo con ellos? ¿Si ha sido puro procedimental o el uso de fórmulas? Bueno, en posgrado no llevan estadística, Ok, lo llevan como cursos o como atención a algunas cuestiones de análisis de datos, pero como tal no llevan nada de estadística. Muchas veces se dan cursos o talleres pequeños o cortos para el análisis de información. Pero, pues, la formación de mis estudiantes, tenemos licenciada en educación media especializada en matemáticas, licenciada en enseñanza de las matemáticas, licenciado en finanzas, economía y en negocios internacionales. Y Diana es licenciada en educación primaria.
Entonces tenemos ahora sí una gran gama de formación como tal. Los 4 tienen formación diferente. ¿Ah? Nos van a mandar la diapositiva, ¿eh? ¿Qué dicen? Entonces, ¿qué dicen, muchachos? ¿Cómo fue su formación en educación? Adelante, Anet. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Al menos mi formación fue más procedimental conceptual, dado que el enfoque de la maestría es pues, en las matemáticas, como tal, yo estudié para ser profesora de matemáticas. Pero nada más fue como de, vamos a utilizar la función central, las fórmulas, y muy poco la parte de la cifra de las matemáticas, como lo comentaba, ¿no? El uso de la varianza y otros términos, ya como es esto, pero sí, personalmente no recuerdo si dije a nadie la varianza, que se puede utilizar aquí. Nomás es como la parte conceptual y procedimental. Ya una conforme va en la práctica educativa, pues sí se va involucrando como la varianza que es, no me acuerdo cómo va, y sobre todo, bueno, en mi caso, y trato siempre de esquematizar con ejemplos, o sea, cuando ve el tema de la varianza, primero fue ejemplificado y a partir de ahí hicimos un análisis, ¿no? De cuál era el dato que nos servía, por qué nos servía, y esta parte más de la comprensión del objeto matemático. Para mí, por aquí me sirve saber la varianza en bachillerato. ¿En secundaria se ve? No, ¿verdad? Varianza sí, en secundaria. Bueno, lo conozco. Pero sí, en el licenciatura fue más esta parte, en mi experiencia. Ok, gracias. Pablo, adelante. Bueno, buenas tardes. Hola, Pablo. Yo estoy en negocios. Yo sí tuve un poco más de estadística de lo que he escuchado de otras carreras. Más que nada por el análisis de datos, sobre todo tanto en clases de marketing como en otras. Había una que no recuerdo el nombre ahorita, pero sí era algo estadística, pero no fue tan avanzado, fue con mucho variantes así. Sobre todo tuvo un enfoque central en correlaciones para el análisis de datos, pues sobre todo de tendencias y de ese estilo, pero no fue tan alto. Yo creo que lo más que se vio fue justamente el análisis y uso de correlaciones. Ok, gracias, Pablo. Sí, Diana, adelante. Mira, Diana se va para... ¿Qué torba esto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana. Pues yo en el bachillerato, como es también todo y práctica, para hacer de varios cosas, pero como general, no sé si depende mucho también de los sistemas tiene bastante trabajo sobre más cálculo, más ecuaciones, y a lo que recuerdo vagamente, lo mismo, pero luego práctico, como práctico, recuerdo matemáticas, pero Diana, Ok, ¿algo que quieras comentar? Nos falta otra Diana, tengo 2 Dianas. ok. Adelante, Diana. en mi caso, en la licenciatura, sí me importa el ciudadano y las maestras se fijaban mucho en las notas. Que herramientas de que De hecho, bueno, en el programa de la licenciatura como tal, la estadística se lleva mucho hacia el área de investigación, no tanto hacia el área de docencia. Algo que hemos identificado con esta evaluación curricular que hicimos del programa es que si bien aprenden los estudiantes las fórmulas, los conceptos, la parte cognitiva bien desarrollada, pero la inclinamos más hacia la parte de cómo aplicar la estadística hacia el área de investigación. Y es uno de los puntos que nos saltaron mucho en la evaluación, que algo que nos decían algunos egresados era que aprendían estadística para el análisis de datos, para la investigación,
pero que al momento de trasladarlos a un salón de clases de cualquier nivel educativo, a veces sí les costaba un poco de trabajo porque pues no existían los software, más bien no tenían los software que utilizaban aquí, muchas veces la cuestión tecnológica les fallaba, entonces al momento de quererlos implementar ya en un aula regular, pues sí les costaba un poco de trabajo porque pues ellos veían más hacia la tendencia hacia la parte de investigación que hacia la parte de la aplicación en la área educativa. Y es algo que venimos trabajando, principalmente porque en el programa, en esta evaluación que hicimos de los programas a nivel licenciatura, porque nos pusimos a revisar todos los programas de licenciatura y vimos que una de las constantes que se lleva en la mayoría de las licenciaturas, con 27 licenciaturas dentro de la Universidad de Colima, es estadística. Con mínimo, o sea, revisamos qué matemáticas llevaban y hay 27 licenciaturas entre educación física, entre trabajo social, psicología, donde llevan matemática, donde llevan estadística. Entonces, pues yo creo que vamos a darle también hacia el fortalecimiento de esa área. Sí, pues muchas gracias por los comentarios. Y sí, la intención de esto no es como que un poquito como ser más reflexivo en el sentido de qué y cómo estamos enseñando estadística y principalmente como lo menciona aquí, ¿no? O sea, estamos más enfocados a la cuestión de procedimientos y para llegar a un resultado y a lo mejor mi aplicación solamente en la investigación, pero me doy cuenta que la estadística tiene distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Incluso para nuestra vida diaria, por ahí tengo un artículo que es sobre la estadística para cambiar hábitos, ¿no? O mejorar hábitos personales. Ahí se lo voy a compartir un poquito más adelantito, sobre cómo este tipo de estrategia, al tú mismo registrar tus propios datos sobre cualquier, no sé, hábito que quieras cambiar, no sé, tus hábitos de sueño, las horas que dedicas, no sé, al ocio, etcétera, y a partir de los datos que recaudes, pues tomas decisiones, ¿no? Entonces ya puedes ver un poquito más de utilidad. Incluso yo les digo a mis estudiantes, cuando a ti te preguntan, ¿no? Como, ¿cuánto haces en llegar de la escuela a tu casa? Y tú dices, no, pues hago 20 minutos. Pues la realidad es que no siempre haces 20 minutos. Esos 20 minutos, pues es un promedio de todas las veces, ¿no? Que has hecho la actividad tantas veces que ya puedes representarlo en un solo número, que en este caso puede ser como un promedio, al decir 20 minutos. No sé si me doy a entender. A lo mejor en algunos momentos duré 30 minutos, en otros 15, en otros 20 y tantos, pero más o menos decimos un número, ¿no? Entonces desde ahí ya estamos con un pensamiento, pues, estadístico. La intención de esto, pues no solamente quedarnos en el procedimiento, que es importante, más no es, pues, no es lo fundamental, ¿no? Tendríamos que pensar, ¿no? Me pasa, y no sé si les pasó a ustedes en licenciatura, eh, pero estudiantes, ¿no? Que quieren sacar el promedio a los colores favoritos de los estudiantes. Entonces está como que, oye, pues, ¿cómo quieres sacar un promedio, no? A variables cualitativas. Entonces, desde ahí ya estás viendo de que no existe una comprensión, ¿no? O un pensamiento estadístico en el sentido de decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? O qué puedo obtener con ciertas medidas y cuáles no. Por ejemplo, la moda, ¿no? La moda puedo sacarlo con datos cuantitativos y con datos cualitativos, pero no necesariamente el promedio, o en este caso el promedio, no se trabaja con datos cualitativos tal cual, ¿no? Sino más que nada con datos cuantitativos. Entonces, desde conocer esa cuestión, pues es sumamente importante, ¿no? Y eso no nos los da el trabajar solamente con fórmulas, sino necesito reflexionarlo un poquito más. Entonces, parte de este trabajo dentro de la metodología, pues se hizo una investigación documental a través del método de análisis de contenido y se crearon algunas categorías pues analíticas, ¿no? Para llevar como esa parte como un cierto punto, como un conteo y más detalles respecto a ello. Entonces, en nuestro caso, y les hablo de la universidad a la que pertenezco, la Universidad Autónoma de Baja California, pues se ofertan 73 licenciaturas, tanto en el campus Mexicali, Tijuana, Ensenada, y pues vamos a decirlo como los subcampus, que sería Tecate, San Quintín, el Valle de Mexicali, etcétera, ¿no? Entonces,
En la universidad en sí se ofertan 73 licenciaturas y pues es interesante que se hizo pues un análisis documental, ¿no? De todos estos planes de estudio que están vigentes en la universidad y se encontró que de estas 73 licenciaturas, en 58 de ellas, que sería el 79, casi el 80% de las licenciaturas, existe por lo menos una asignatura que aborda contenidos estadísticos, ¿no? Y esto pues se hizo, como les comentaba, ¿no? También estoy de responsable de diseño curricular a nivel campus y pues puedo, en las relaciones, ¿no? Que puedo tener con los diferentes responsables de carrera, pues me permite, ¿no? Tener este vínculo con ellos y poder preguntar o incluso investigar en los planes de estudio que están públicos, ¿no? En cada una de las páginas oficiales de cada una de las facultades. Entonces, pues de estas 73 se identificaron que en 58 licenciaturas hay alguna materia que tiene algún contenido estadístico, como pues se empezaron a discriminar, ¿no? En el sentido de que se buscó en sistemas y que, que contra, perteneciera o un primer filtro para llegar a estos 58 fue de que el título, ¿no? De la asignatura tuviera algunas expresiones como estadística o estadísticas o estadístico o estadísticos o incluso pues bioestadística, no bioestadístico. Y bueno, después de toda esta revisión de que ya se detectaron en las carreras en las cuales sí existe alguna asignatura que tenga que ver con contenido estadístico, se encontraron pues 46 programas de unidades de aprendizaje que vendrían siendo como tipo como las cartas descriptivas, ¿no? Y estas 46 son las que se les hizo pues este mayor análisis en el cual se establecieron estas categorías analíticas, ¿no? De establecer pues a qué licenciatura pertenece, cuál es el área de conocimiento a la que pertenece este programa de unidad de aprendizaje o PUA, así lo va a estar llamando, qué carácter tiene, es decir, si es obligatoria o optativa, cuántos créditos tiene, en qué etapa formativa se oferta, qué nivel cognitivo de la competencia general tiene esta asignatura con base en la taxonomía de Bloom, qué características tienen quienes diseñan estos PUAs, cuáles son los contenidos estadísticos abordados y sobre todo en el cómo, ¿no? Qué estrategias, qué evidencia de aprendizaje y qué criterios de evaluación pues establecen pues estas 46 PUAs o como les comentaba, pues cartas descriptivas. Entonces, pues se hizo el análisis de de todos estos programas y pues aquí está este resumen, ¿no? Entonces, en nuestra universidad tenemos estas áreas de conocimiento que pueden ver a su lado izquierdo, ¿no? Arquitectura y diseño, ciencias agropecuarias, arte, ciencias de la salud, humanidades, etcétera, ¿no? Estas son las áreas de conocimiento y dentro de ellas, pues se ofertan estas 73 licenciaturas, ¿no? Sin embargo, nos podemos percatar que en las áreas de conocimiento relacionadas con arquitectura y diseño, artes, humanidades y lenguas, no se identificaron ningún PUA relacionado con estadística. Quiere decir que, por ejemplo, el área de conocimiento de artes, en las cuales está la licenciatura en danza, la licenciatura en música, la licenciatura en medios audiovisuales, entre otras más, no ven algún contenido de estadística, ¿no? O algún PUA con estadística. O el área de conocimiento de lenguas tiene que ver con enseñanza de las lenguas y traducción, tampoco hay nada. Y en las de humanidades están las licenciaturas, por ejemplo, de filosofía, eh, y de estas son las que están ahí, ¿no? Filosofía y letras. Entonces nos damos cuenta que pues prácticamente en estas áreas de conocimiento no hay algún PUA relacionado con estadística, pero en las otras nos damos cuenta que sí, si se fijan, tenemos áreas relacionadas con agropecuario, tenemos el tema de la salud, tenemos incluso las económicas políticas o económicas administrativas, incluso derecho, deportes, hasta la gastronomía y la enología, ¿no? También manejan algo de estadística. Entonces, ¿qué nos da esto, no? Nos muestra la diversidad de aplicación que puede tener la estadística en disciplinas, pues, distintas, ¿no? A lo mejor a las matemáticas. Y esto, pues, le añade riqueza, ¿no? A la disciplina o a esta rama de las matemáticas, ¿no? Como es la estadística.
Obviamente, pues cada una de ellas va a tener su propio enfoque, su propio interés. Por ahí, como que me comentaban, ¿no? Que los que iban para marketing ven la estadística un poquito más como relacionada con correlaciones, ¿no? Como identificar si este valor o este dato no tiene influencia sobre otro, etcétera, etcétera, ¿no? Para identificar o hacer regresiones lineales o etcétera, ¿no? Entonces, cada una de ellas, de estas que están como palomeadas, son en las cuales se encontró por lo menos una asignatura, ¿no? Relacionada con estadística. También les puedo comentar que de las 46 púas que se revisaron, perdón, de las 46 púas que se revisaron, aquí se perdió, acá está. 35 son de carácter obligatorio y 11 son de carácter optativo. La mayoría se concentra en la etapa básica de las carreras. Estamos hablando que entre el primero, segundo, máximo tercer semestre ya se oferta en la mayoría de las carreras, se ubican en la etapa básica estos púas, ¿no? El 32% en la etapa disciplinaria y solo 4 púas se encuentran en la etapa terminal, que son los últimos semestres de las carreras. Y la mayoría de estos púas o de estadística ofertan, ¿no? Se ofertan con 6 créditos, que estamos hablando más o menos como unas 96 horas de clase. Y podemos ver toda esta casi distribución, ¿no? Ahí podemos casi hacer una campana de Gauss, ¿no? De que la mayoría se concentra en el 6 y cómo descienden de ambos extremos, ¿no? Esta cuestión. Y entonces, estos 46 púas, como les comento, la mayoría son obligatorios, la mayoría se encuentra en la etapa básica y la mayoría pues tienen 6 créditos con los que se ofertan, ¿no? ¿Cuál es el nivel cognitivo de la competencia? Si recordamos un poquito o si desconocen, pues Bloom menciona estos niveles cognitivos, ¿no? Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Se analizaron cada una de las competencias generales de cada uno de estos púas y se estableció, ¿no? O se determinó el nivel cognitivo de la competencia. Entonces nos damos cuenta que el 41.3% se encuentra su nivel cognitivo en el nivel de aplicación. Mientras que de ahí desciende en algunos casos, pues es comprensión y análisis. Y si recordamos un poquito, los primeros 2 niveles son unos niveles como más superficiales, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que sí hay casi una cuarta parte, ¿no? Del total de púas ubicadas como en la etapa más sencilla del nivel cognitivo y las otras están como en el punto medio, ¿no? De los niveles cognitivos y muy pocas en los niveles superiores como síntesis y evaluación. También, como dentro de la caracterización de los contenidos y los criterios que les mencionaba, si estos 46 púas fueron diseñados por 122 personas, de las cuales 66 son mujeres y 56 son hombres. La mayoría, casi el 32, casi 33% de estos púas, perdón, de estas personas, de estos 122, tienen una profesión relacionada con ingenierías, el 10% tiene una profesión relacionada con psicología o son psicólogos, y el resto de estas 69 personas tienen perfiles relacionados con derecho, con salud, con matemáticas, con agronomía, etcétera. Entonces nos podemos dar cuenta que están mucho más dispersos, ¿no? Porque son muchas más disciplinas, pero la mayoría se lo llevan los ingenieros que han redactado, ¿no? O han diseñado púas con respecto a estadística. Es importante pues expresar, ¿no? Que aquí en este caso estos púas que se dejaron de lado, pues son aquellas, a pesar de que por ejemplo pudiesen ver algo de estadística, pero por ejemplo materias como Excel avanzado, que a lo mejor ven algunos elementos de estadística, este tipo de púas se dejaron de lado, ¿no? Porque desde su raíz en el nombre pues no aparece nada relacionado con estadística. O incluso las materias que tienen que ver con metodología de la investigación, también estas fueron descartadas y solamente se quedaron las asignaturas, como les menciono, o carreras que tienen que ver con estadística tal cual. Entonces, a partir de esto,
que ya tenemos como la cuestión de la caracterización de estos contenidos, nos lleva a preguntarnos, pues, ¿qué es lo que se enseña, no? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué contenidos aparecen en estos 46 PUAs? Pues lo que se hizo para poder generar un poquito más de análisis un poquito más preciso, se crearon como temas generales, ¿no? Hablando, por ejemplo, de estadística descriptiva, aquí se incluyen conceptos relacionados con estadística, si hablan sobre tipos de variables, escalas de medición o cuando abordan medidas de tendencia central de dispersión o de posición, ahí agruparemos pues este contenido, ¿no? También se creó como el subtema de probabilidad. ¿Por qué? Porque nos percatamos de que hay algunas asignaturas que están vinculadas, ¿no? Dicen probabilidad y estadística o estadística y probabilidad. Entonces, algunos PUAs que abordan estadística también tienen alguna unidad de aprendizaje que tiene que ver con probabilidad, y aquí son, pues en este caso, nociones básicas de probabilidad, probabilidad clásica, condicional, teorema de Bayes. El otro subtema son distribuciones de probabilidad, tanto para discretas como continuas, las binomiales, las pruebas de chi cuadrada, la hipergeométrica, entre otras más, ¿no? Todos tipos de distribuciones, tanto discretas como continuas. Las otras relacionadas con inferencia estadística, aquí nos enfocaremos en contenidos relacionados con la estimación puntual, pruebas de hipótesis, análisis de errores de tipo 1, tipo 2, etcétera. También el otro grupo es modelado estadístico. Aquí nos referimos solamente a contenidos que tienen que ver con análisis de varianza como el ANOVA, correlaciones lineales, regresiones simples, múltiples, modelos no lineales, pruebas de bondad de ajustes. Y finalmente, la clasificación como estadística superior ya es como análisis factorial, multivariado, técnicas conglomerados, medidas de asociación complejas, entre otros temas más. Entonces, ya una vez que ya te seleccionamos estas 46 PUAs, que desde su título ya tiene el concepto, ¿no?, de estadística o estadísticos, se procedió, ¿no?, a revisar cada uno de los contenidos y empezar a decir, este contenido pertenece a probabilidad, este contenido pertenece a modelado estadístico, este contenido tal, 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 tal. Y así se empezó a hacer, pues, este análisis. Y, por ejemplo, se detectó que de los 46 PUAs, 33 abordan contenidos de estadística descriptiva, 19 abordan contenidos de probabilidad. De esos 46, 30 hablan sobre distribuciones, 34 sobre inferencia estadística, 35 sobre modelado estadístico y solamente 9 de 46 hablan de estadística superior. Principalmente estas últimas pues tienen que ver ya con las carreras de matemáticas aplicadas, que prácticamente casi desde el inicio ya están viendo cuestiones estadísticas, ¿no? Y mucho más elevadas a comparación, por ejemplo, no sé, por decir una carrera de deportes que lleva estadística, pues es un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, pues esta es como que la distribución de los contenidos en cada uno de los PUAs. Hubo, si no me equivoco, como 12 PUAs que tenían contenidos de 5 de estas 6 áreas, vamos a decirlo, ¿no?, de esta manera. Entonces, en algunos casos, pues puede esto significar a lo mejor saturación de contenidos o a lo mejor sí un progreso, ¿no?, en cuanto a ello. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Traumas? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces ya vimos qué se enseña, ¿no? Y qué Tenemos contenidos. una pregunta. Mándame. Adelante. Los programas que están realizando, ¿cuál fue el área? Porque estoy viendo que como que lo describió, ¿no? Si fue estadística descriptiva. ¿Cuál fue el área donde más generó, por ejemplo, humanidades, ingenierías? ¿Qué tipo de estadística fue la que se analizó más? Casi no alcancé a escuchar, escuché como un poquito de áreas, estadística. Se va a acercar. Que sí, mejor. Hola, buenas tardes. Ahora sí. De lo que investigó, estoy identificando que clasificó las estadísticas de acuerdo al programa de estudio. ¿Cuáles fueron las áreas en las que predomina más la estadística? Lo comento porque el trabajo que yo estoy desarrollando ahorita, estoy enfocándome un poco a las carreras STEAM. Y precisamente
Justamente uno de los estudios que leí hablaba de la aplicación de la estadística en carreras como humanidades y de esos tipos. Quiero ver si coincide con lo que usted está investigando. Sí, ajá. Fíjate que eso no lo presento aquí. En el artículo lo tengo un poquito más completo. Y ahí menciono, por ejemplo, por cada una de las carreras y en cuáles sí existe un PUA o una carta descriptiva relacionada con estadística. Pero como les mencionaba, por ejemplo, acá en las áreas, aquí los estoy clasificando por áreas. Eh, no sé si ahí lo ven, creo que sí. Sí. En este caso estoy mencionando las áreas, no estoy mencionando las 73 licenciaturas. Pero como les comentaba, por ejemplo, el área de arquitectura y diseño, ahí se incluye la carrera de arquitectura, la carrera de diseño industrial y la de diseño gráfico. Entonces, por ejemplo, en esas tres licenciaturas no existe, por lo menos aquí en la universidad a la que pertenezco, no llevan los estudiantes algo relacionado con estadística. El área de conocimiento de artes está conformada por licenciatura en danza, licenciatura en música, licenciatura en medios audiovisuales. Entonces, ellos tampoco llevan nada de estadística. De humanidades, ahí pertenece la de letras, licenciatura en letras, licenciatura en filosofía y licenciatura en literatura hispanoamericana. Si se fijan, pues esa ya es la clasificación de la universidad, ¿no? Porque abajito sí existe un área que se llama ciencias sociales y humanidades, pero ahí están contemplando sociología, ciencias de la comunicación, psicología, ahí las están contemplando ahí en esa, ¿no? Entonces, así está separado o así es como clasifica la universidad las áreas de conocimiento. Y en las de lenguas es licenciatura en traducción y licenciatura en enseñanza de lenguas. En el resto, sí existe por lo menos una asignatura que tiene que ver con estadísticas. Si pensara en ingeniería, pues todas las ingenierías, ¿no? Mecatrónica, aeroespacial, bioingenieros, etcétera, etcétera. Económicas, políticas, estaría pensando en las carreras de economía, relaciones internacionales, ciencias sociales pues, y políticas públicas. Eh, en gastronomía, pues está gastronomía, está licenciatura en enología, entre otras más por ahí. De pedagogía están pues, las 4 carreras que se ofertan, ¿no? Que es docencia de la matemática, docencia de la lengua y la literatura, docencia de las ciencias y psicopedagogía. Pero como les comentaba, y ahí lo pueden ver, la mayoría se concentra en la etapa básica. Eso quiere decir que la mayoría de los contenidos estadísticos se oferta a estudiantes que apenas están en tronco común. A lo mejor ni siquiera todavía definen la carrera a la que van, pero ya están viendo estadística. Entonces me puede dar a entender de que los contenidos que se abordan pues son un poquito más generales, ¿no? Y no tan especializados a cada una, o tan profundos a cada una de ellas. No sé si con esto puedo contestar tu pregunta. De igual manera, ahí les voy a compartir como el artículo para que lo puedan visualizar un poquito más con detalle. Ahora me surge otra duda. Ajá. Respecto a las que no tienen estadística, en el programa que se analizó, se describe por qué no está, por qué no aparece estadística. Lo pregunto por lo siguiente. Respecto a humanidades, mi hermano mayor estudió filosofía. Coincidimos, él está en el último semestre y yo en el primero en matemáticas, le dio precisamente estadísticas. Y me sorprende que aquí me esté, y ahorita nos podré ver por qué él estudió filosofía y sí lo vieron. Sí, ahí sí depende, yo creo que de cada plan de estudios, ¿no? Y la finalidad o el perfil de egreso que quieren lograr en cada uno de los estudiantes. En este caso, no puedo especificar, ¿no? El por qué no se está dando estadística en estas carreras. Lo que hice fue solamente identificar en qué carreras no existen. Y eso a lo mejor puede ser un poquito más adelante, ¿no? A lo mejor puede darse el pie como, bueno, ya vas con los responsables, ¿no? De los diseños curriculares de estas carreras y preguntar, oye, ¿por qué no consideraron, pues, contenidos estadísticos, ¿no? Y eso a lo mejor puede ser algún otro tipo de estudio. De hecho, entra dentro de algunas de las reflexiones, ¿no? Que están como finales de que, me estoy adelantando un poquito, pero la pregunta aquí sería, ¿realmente ocupo dar estadística a todas las carreras? ¿O sí? ¿O no? O Entonces, también un tipo de matemáticas, porque por ejemplo aquí en la Universidad de Colima, lo que respecta al área de artes, está 60, la de todas
artes plásticas. Llevan algo de estadística, pero no le llaman estadística, le llaman gestión del arte, algo de gestión, pero es estadística, pero con otro nombre muy rimbombante. Pero al final de cuentas sí son como, básicamente como cobrar. Pero algo así, ok. Entonces va más enfocado al tipo de programa de estudio, imagino que las necesidades de ese entonces con la que se formó este programa de estudio. Ajá, exactamente. Y nos enfocamos solamente en los cuales desde el inicio su enfoque principal es el contenido estadístico. Como les mencionaba, no se descartaron algunos PUAs, por ejemplo, encontré PUAs que eran de Excel, pero y sí, en el Excel a lo mejor ven funciones, ¿no? De algunas, como cómo sacar promedios, cómo sacar esto, pero su esencia no es enseñar estadística, su esencia es enseñar las funciones de Excel. No sé si me explico. O, por ejemplo, las materias de metodología de la investigación también, su esencia no es enseñar estadística. Su esencia es que la estadística es una herramienta, pero no van a fomentar la competencia estadística, sino van a fomentar la competencia de la investigación. Sí, gracias. Ok. Entonces, no sé, casi voy aquí con el tiempo, medio corrido según yo. Ya hablamos sobre el qué se enseña, ahora cómo se enseña, ¿no? Ya nos enfocaríamos un poquito más a la parte más didáctica. Esto es de acuerdo a lo que está establecido en los PUAs, ¿no? Dentro de los PUAs tienen secciones que tienen que ver con las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se van a implementar, se establecen los criterios de evaluación y se establecen también las evidencias de aprendizaje que van a garantizar, ¿no? O que la competencia se vaya a lograr. Entonces se identificaron que en este caso de las estrategias de enseñanza que más se plasman dentro de los PUAs tiene que ver con el relacionado de realizar ejercicios prácticos y utilizar recursos tecnológicos para aprender estadística. Sin embargo, algunas metodologías, pues un poquito más como activas, ¿no? Como aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje en proyectos o métodos por proyectos, se mencionan en algunos puntos, pero de una manera, pues menor, con menor frecuencia. Esto, pues, da pie, ¿no? A lo que mencionábamos teóricamente, ¿no? De que hay un enfoque más tradicional en la cuestión de hacer muchos ejercicios y hacer las resoluciones de manera, pues, repetitiva, ¿no? Los softwares que más utilizan o que más aparecen dentro de los PUAs son Excel y SPSS. Las que tienen menor aparición son RStudio o Minitab. Yo creo que eso también se debe, pues, a la facilidad y a la accesibilidad con la que se tiene a lo mejor Excel y SPSS a comparación de otras, ¿no? Pero como comento, son las que más aparecen, no quiere decir que no las utilicen, pero por lo menos plasmado en el PUA, sí te dice como, el profesor deberá utilizar Excel para complementar su enseñanza, ¿no? O las prácticas son en RStudio. Entonces, de ahí, de esa manera, se pudo empezar a contabilizar qué tipo de software son los que se plasman o se utilizan o se pretende, ¿no? Que utilice el docente, porque al final de cuentas, pues es una guía, ¿no? Es una carta descriptiva en la cual el docente tiene un poquito de libertad de cátedra. La evidencia de aprendizaje más común, es decir, como el proyecto final que normalmente piden, tiene que ver con realizar investigaciones o reportes técnicos, en el cual realizan de manera general, pues, o pasan por todas las etapas de la investigación del proceso estadístico, ¿no? El recopilar datos, el organizarlos, el sistematizarlos, el analizarlos y tomar decisiones. Entonces, prácticamente la mayoría van enfocadas en estas. Y en segundo lugar, pues están las carpetas de evidencia, que prácticamente es compilar, ¿no? Todo lo que se hizo durante el semestre, y aquí se incluyen prácticas de laboratorio, ejercicios, entre otras actividades. También, dentro de los criterios de evaluación que se consideran, la mayoría de estas, en 9, se muestra, ¿no? Que la evidencia de aprendizaje representa un mayor peso en la calificación final que los exámenes, con un rango que oscila entre el 30 y el 40%. ¿A qué me refiero con esto? De que el proyecto final en estos 9 PUAs que se menciona, su mayor peso no es el examen, sino es trabajos. Sin embargo, en comparación, existen 28 PUAs en los cuales sí el examen tiene la mayor ponderación de su calificación final, ¿no? Incluso se plasma, ¿no? Que en algunos el examen de estadística
tiene el valor casi del 60% de la calificación final. Entonces nos damos cuenta de que, pues, estamos hablando de 6 de cada 10 púas, pues su mayor porcentaje lo tiene un examen y deja de lado pues todo prácticamente lo que se ha realizado durante el semestre, ¿no? Entonces esto demuestra un poquito más el peso, ¿no? Que tiene todavía, por lo menos en estos púas analizados, eh, pues la forma, ¿no? En la cual se califica, ¿no? O se pondera o se lleva a cabo una evaluación, la mayoría las concentra pues el examen, ¿no? Y esto pues nos da pie a que el estudiante forzosamente tiene que aprenderse fórmulas, tiene que aprenderse el procedimiento y más allá de reflexionarlo, ¿no? O analizarlo tal cual. Y ya, bueno, con base en esto, de manera general que les mencionaba, se pudo identificar que la mayoría pues está la concentración en la aplicación de métodos y técnicas y procedimientos. Sin embargo, pues tanto Franklin como Insulza mencionan que realmente los currículos relacionados con estadística deberían de centrarse más que nada en el desarrollo de habilidades relacionadas con la cultura, con la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento estadístico, más allá de concentrarse en hacer operaciones. Que ojo, no, como lo comenté, ¿no? No quiere decir que no sea bueno el sacar o trabajar de manera procedimental, pero no debería ser la carga principal de ellos, sino otro tipo de fomento, es decir, que el estudiante conozca, ¿no? Por qué se lleva a cabo de esta manera, tener una alfabetización o un aprecio hacia la cuestión estadística y fomentar este pensamiento. Se llega, ¿no? Que el bloque de modelo estadístico es el más recurrente, es el que más aparece en los PUAs analizados, y esto pues, como bien se sabe, ¿no? El modelado estadístico ya utiliza softwares, o ya utiliza la tecnología, y esto pues habla, ¿no? Hacia mejor hacia la tendencia a la que va la estadística en este caso, ¿no? De empezar a utilizar no solamente Excel, sino otros softwares que nos permitan trabajar con modelados estadísticos, regresiones simples, multivariados, entre otras más. El enfoque procedimental es predominante, y esto pues se debe también a la prevalencia de estos verbos, ¿no? Como aplicar, emplear, resolver, utilizar, y tiene que ver más que nada con ese enfoque procedimental. Y es curioso porque también hay estudios de Pinto y Marín quienes reportan pues resultados similares en universidades mexicanas. Estos dos autores también realizaron una investigación más que nada documental de las cartas descriptivas que se ofertaban en su universidad, y pues son resultados pues similares, ¿no? Con respecto a esto que les presento. Existe una diversidad de perfiles, como les mencionaba, de diseñadores. Son 122 diseñadores de todos estos PUAs. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún PUA participan 3 personas, 4 personas, etcétera. Y esta pluralidad pues puede enriquecer el enfoque de los contenidos al adaptarse a contextos reales de cada profesión, pero también pues plantea pues desafíos pedagógicos, ¿no? Y esto pues lo advierte Hernández. Se los leo, dice: no todos los docentes cuentan con una formación pues específica en la estadística ni en su didáctica, lo que esto puede afectar pues la coherencia, la profundidad e incluso la alineación de los programas con los principios de alfabetización, razonamiento y pensamiento estadístico, lo cual pues nos lleva a reflexionar que no solamente los PUAs o las cartas descriptivas deberían de ser diseñados por personas que comprendan el contenido estadístico, sino que también la manera en cómo se construyen las competencias estadísticas en los estudiantes. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La mayoría de los PUAs son diseñados por ingenieros, pero aquí la pregunta es, ¿los ingenieros saben la didáctica, saben cómo se lleva a cabo este fomento del pensamiento estadístico, o solamente porque conocen qué es la estadística y han utilizado software, por eso son diseñadores? Ya sería la parte de reflexionar. Hay baja frecuencia de metodologías activas, como les mencionaba, a pesar de que este tipo de metodologías pues ya ha demostrado, ¿no? Que tiene pues una efectividad, no se utilizan todavía, y los exámenes pues siguen siendo quienes tienen mayor peso en la evaluación en estos 46 puntos que les mencionaba, lo cual está interesante, ¿no? Porque pues se supone que estamos en un modelo bajo competencias, y es un poco incongruente que un solo examen o exámenes escritos pues tengan mayor peso, ¿no? Cuando realmente el modelo por competencias tiende a otro tipo de desarrollo, tal cual.
Y finalmente, pues estas reflexiones con las que quiero cerrar, pues vendrían siendo como estas preguntas, ¿no? Que nos tendríamos que a lo mejor hacer o esto nos puede llevar a otros estudios, ¿no? Todas las carreras universitarias deberían contar por lo menos con una asignatura relacionada con estadística. ¿Qué retos, desafíos tiene el docente al enseñar estadística? ¿Cómo realmente influye el perfil profesional del diseñador en la selección de contenidos, de estrategias de enseñanza, la evidencia y los criterios de evaluación? ¿Estamos priorizando la cobertura de contenidos por encima del desarrollo de competencias? ¿Qué implicaciones puede no tener el no fomentar, perdón, el desarrollo de competencias estadísticas en los universitarios? ¿Y qué tanta profundidad cognitiva debe implementarse en la enseñanza de la estadística? ¿Es conveniente realmente este nivel en el que se enseña? Pues son algunas como preguntas que ya aquí pueden despuntar un poquito más adelante, ¿no? No recuerdo quién habló, pero no sé si me voy por probabilidad y que sea alguna de las Dianas de las que haya hablado, pero a lo mejor esta pregunta que me hiciste no pudiese ser como, bueno, a lo mejor para profundizar un poquito más, ¿no? Porque estas carreras no ofertan, ¿no? Algo de estadísticas y a lo mejor otras universidades con esas mismas carreras pues también las ofertan. Aquí a lo mejor ya podría ser otro tipo de investigación, ¿no? En comparar entre universidades. En mi caso, solamente les estoy mencionando pues de la parte particular en la que me encuentro, ¿no? Entonces puedo hablar de ello. Ya a lo mejor ya sería buscar, ¿no? A lo mejor comparar entre universidades o incluso pues carreras, ¿no? Que ofertan con respecto a estadística. Y pues están algunas de las referencias y estas son pues algunos artículos que me ha tocado desarrollar con respecto a estadística, ¿no? De igual manera, pues en la presentación que les comparta, le van a poder dar clic también ahí a mi perfil académico, en ResearchGate o en Google Académico, pues para que puedan conocer otros temas, ¿no? Que también desarrollo que tiene que ver con calidad educativa, con acompañamiento estudiantil relacionado con tutorías, orientación educativa, y prácticamente en estos tres ámbitos me muevo, ¿no? O me apasionan tal cual. Entonces, pues, si no hay algún comentario, pues mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Isaac. ¿Alguna pregunta? Yo sí. Adelante. Respecto a la primera pregunta y sus conclusiones, con lo que he investigado en su experiencia, ¿considera que entonces debería haber estadísticas en todas las carreras? Desde mi experiencia, creo que debería de existir, sí, a lo mejor no con un nivel tan profundo, pero sí por lo menos esta cuestión básica o general. Sin embargo, creo que el mayor énfasis tendría que ser no solamente el resolver cuestiones pues estadísticas, ¿no? Sino fomentar estas habilidades estadísticas que como mencionaba son estas tres: alfabetización estadística, razonamiento estadístico y pensamiento estadístico. Creo que algunos autores mencionan que incluso no debería de haber en los PUAs o en las cartas descriptivas contenidos como paso 1, paso 2, paso 3, sino que tendríamos que hablar de la cultura estadística en general y conforme se va desarrollando, se empiezan a caer en esos contenidos. Pero sí creo importante, sobre todo porque vendría siendo, y lo demuestra, ¿no? Que la estadística es muy transversal e incluso interdisciplinaria para distintas carreras, ¿no? Y esto, pues, imaginemos, ¿no? Alguien que vaya para danza y quiere abrir realmente una escuela de danza, ¿no? Es en su colonia. Obviamente ocupa estadística para poder abrir esa escuela de danza, ¿no? Porque a lo mejor tiene que conocer el contexto, a lo mejor va a tener que levantar una encuesta. Imaginemos que, no sé, quiere abrir una escuela de reggaetón, ¿no? Y quiere ahí, pero resulta que el contexto en el que están pues no conviene este tipo de baile, ¿no? O este tipo de música. Entonces, verle, ¿no? Que todas estas disciplinas realmente ocupan algo de estadística, sí creo que todas las carreras deberían de tenerlo, como lo comento, de una manera, pues, básica, general, pero no cayendo en el tema de solamente resolver ejercicios, sino fomentando estas habilidades que les expreso, ¿no? Estas tres habilidades: alfabetización, pensamiento y razonamiento estadístico. Ok, gracias. ¿Alguien más? Creo que no. Ok. Antes de pasar, espérame.
Muchas gracias, Isaac. Como siempre, es un gusto tenerte aquí acompañando a mis alumnos de posgrado. Tenemos pendiente la titulación de Martín y de Roldán. Bien. Espero que la siguiente semana ya tengamos liberado, pues ya técnicamente los papeles de ellos. Excelente. Último paso. Bueno, te hago entrega de la constancia por su participación en el seminario Experiencia Docentes y Proyectos Educativos en el área de enseñanza de las matemáticas, con el tema la enseñanza de la estadística en educación superior, realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación, que se está llevando a cabo del 26 al 20, bueno, ahí le faltó un mes, luego la corrijo, del 26 de octubre al 26 de septiembre, perdón, al 7 de noviembre de 2025, con una duración de 3 horas y valor curricular. Firma la maestra Elmira Escalera Baldovinos, la directora de Educación Continua. Muchas gracias, Isaac. Agradecerte por tenerte aquí. Como siempre, es toda una experiencia. Muchísimas gracias. Y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Aquí mis alumnos te saludan desde la distancia. Ay, ¿no se alcanzan a ver? Allá alcanzan a salir por aquel lado. Con los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, en específico con los estudiantes de la maestría en intervención educativa. Muchas gracias, Isaac. ¿Voy a detener la presentación? Sí, también te lo voy a compartir, te la hago llegar para que puedan